La noche del 25 de marzo de 1954, el Teatro RKO Pantages de Hollywood estaba lleno de las personas que decidían qué era el cine y qué no lo era. Productores, directores, actores, la maquinaria completa de una industria que esa noche se reunía para hacer lo que hacía una vez al año, mirarse a sí misma y decidir qué parte de lo que había producido merecía ser recordada. Audrey Hepburn estaba sentada en la 14ª fila, con el vestido blanco de Givenchy que había elegido, con la atención de alguien que entiende que ciertas noches requieren ciertos trajes, no para el público sino para uno mismo, como una forma de estar a la altura de lo que el momento podría ser. Tenía 24 años. Llevaba exactamente un año siendo lo que el mundo había decidido que era, la actriz de Roman Holiday, la mujer de la sonrisa que había aparecido en las portadas de las revistas de medio planeta, el nombre nuevo que la industria había adoptado con la velocidad particular con que Hollywood adopta las cosas que reconoce como propias, aunque vengan de otro lugar. Gregory Peck estaba 6 filas más atrás, con Greta, su esposa, con la compostura de un hombre que ha estado en ese teatro en noches similares suficientes veces como para conocer la mecánica del evento, sin necesitar que la mecánica lo sorprenda. Tenía 37 años. Llevaba una década siendo una de las presencias más sólidas del cine americano, el hombre cuya voz y cuya figura habían encarnado una cierta idea de la integridad moral que el cine de posguerra necesitaba y que él había provisto con la consistencia de alguien para quien esa integridad no era una construcción, sino una condición natural. No estaba nominado esa noche. Roman Holiday había producido una nominación al mejor actor para él en los Golden Globes, pero los Oscar habían ido en otra dirección. Era el tipo de omisión que las personas que conocen la industria aprenden a procesar con la ecuanimidad de quien sabe que los premios son una conversación de la industria consigo misma, y que esa conversación no siempre captura lo que realmente ocurrió en la pantalla. Lo que Peck sabía esa noche, con la certeza de alguien que había estado en el set de Roman Holiday durante los meses en que esa película había sido construida fotograma a fotograma en las calles de Roma y en los estudios de la Paramount, era que la nominación de Audrey Hepburn a la mejor actriz era la más justa de todas las nominaciones de esa noche, no porque las otras fueran injustas, sino porque lo que Audrey había hecho en esa película era de una categoría que los adjetivos disponibles no terminaban de capturar. Lo sabía desde el primer día de rodaje, lo había sabido antes de que la cámara empezara a rodar, desde los ensayos, desde los primeros momentos en que había visto a Audrey Hepburn construir a la princesa Ana, con esa forma suya de trabajar desde adentro, que producía algo que la mayoría de los actores de su experiencia no producían ni con el doble de técnica y el triple de tiempo. Lo había sabido esa noche también, sentado en la 14ª fila del Teatro RKO Pantages, esperando que el sobre fuera abierto. El sobre fue abierto a las 9:47 de la noche. El presentador leyó el nombre con la cadencia dramática que los presentadores de los Oscar aprenden a usar en ese momento específico. La pausa antes del nombre, la pausa después. Y el nombre era Audrey Hepburn. Lo que ocurrió en el teatro en los segundos siguientes fue lo que ocurre cuando un resultado que era esperado por muchos pero no garantizado para ninguno se confirma, una especie de liberación colectiva, el alivio de la incertidumbre resuelta, los aplausos que empiezan en algunos puntos de la sala y se extienden hasta llenarla completamente. Audrey se puso de pie. Caminó hacia el escenario con esa gracia que era su forma natural de moverse, con la sonrisa que el mundo conocía pero que de cerca, en ese momento específico, tenía algo que las fotografías no terminaban de capturar, la calidad de algo que no estaba siendo ofrecido al público, sino que simplemente estaba ocurriendo en ella, la emoción genuina de alguien que ha recibido algo que importa de verdad, y que no sabe completamente cómo contenerlo. Gregory Peck aplaudió. Desde la 14ª fila, entre las cientos de personas que aplaudían en ese teatro, aplaudió con la atención sostenida de alguien que está viendo algo que le importa de una forma específica. Greta, a su lado, aplaudía también. Las personas detrás, las personas delante, la sala entera en ese momento uniforme de reconocimiento colectivo.
Lo que nadie en esa sala veía, porque nadie estaba mirando a Peck en ese momento, era su cara. Todos miraban a Audrey, que caminaba hacia el escenario y que era lo que había que mirar. Peck miraba también a Audrey. Pero la persona que estaba sentada directamente detrás de Peck, una mujer cuyo nombre no es relevante para esta historia pero cuya posición sí lo es, vio la cara de Gregory Peck en el momento en que el nombre de Audrey fue anunciado. Lo vio desde atrás, desde el ángulo imperfecto de quien está una fila más atrás, y ligeramente a la derecha, pero lo suficiente para ver algo que no estaba destinado a ser visto, porque Peck no estaba destinado a ser mirado en ese momento. Lo que esa persona vio fue guardado durante mucho tiempo, no porque hubiera sido pedido el silencio, sino porque era de esas cosas que cuando se ven se sabe que pertenecen a la persona que las vive, y que compartirlas sin contexto sería una forma de reducirlas. Lo que vio era simplemente esto, que Gregory Peck, en el momento en que el nombre de Audrey fue leído, cerró los ojos durante un segundo, solo un segundo, y que cuando los abrió había algo en su cara que no era la expresión del colega que celebra el éxito de alguien con quien ha trabajado. Era algo más difícil de nombrar, y por eso más difícil de olvidar. El discurso de Audrey duró menos de 2 minutos. Era el tipo de discurso que reflejaba perfectamente a la persona que lo daba, sin exceso, sin la elaboración innecesaria de alguien que quiere aprovechar el momento para decir más de lo que el momento requiere. Agradeció a las personas que era correcto agradecer, con la sinceridad que hacía que sus agradecimientos sonaran diferentes a los agradecimientos de la mayoría de las personas que subían a ese escenario, y bajó con el Oscar en la mano y la misma gracia con que había subido. La ceremonia continuó, las categorías restantes fueron anunciadas, los sobres fueron abiertos, los ganadores hicieron sus discursos. La maquinaria del evento siguió su curso con la precisión de algo que ha sido repetido suficientes veces como para ser ejecutado sin sorpresas. Peck siguió la ceremonia con la atención correcta de alguien que está donde está y que ha decidido estar completamente donde está. Aplaudió cuando correspondía aplaudir, respondió cuando las personas a su alrededor le hablaron. Fue completamente él mismo, el Gregory Peck que el mundo conocía, durante el resto de la ceremonia. Cuando la ceremonia terminó, salió del teatro con Greta hacia las celebraciones que siguen a ese tipo de eventos, la mezcla de fiestas y recepciones y encuentros en restaurantes y hoteles donde Hollywood se dispersa después de haberse reunido, y donde las conversaciones continúan en formatos más pequeños y más informales que el del evento principal. Audrey estaba en esas celebraciones también, con el Oscar y con las personas que querían estar cerca de ella esa noche, con la energía particular de alguien que está siendo celebrado y que sabe cómo recibir la celebración sin ser consumida por ella. Peck y Audrey coincidieron en alguno de esos espacios, se saludaron con la calidez de personas que han compartido algo importante y que en ese momento de celebración tienen razones adicionales para la calidez. No hubo una conversación larga. El contexto no lo permitía. Era el tipo de noche donde las conversaciones largas eran difíciles porque el espacio estaba lleno de personas que querían un momento con Audrey, y porque ese tipo de noches tienen su propia lógica que no favorece las conversaciones que requieren quietud para funcionar. Peck y Audrey intercambiaron las palabras que el momento permitía. Fueron suficientes para el momento, y cada uno siguió con la noche que la noche requería. Audrey llegó a su habitación del Hotel Beverly Hills pasada la medianoche. Era una de esas habitaciones que los hoteles de ese tipo reservan para las personas que tienen razones para estar en ellas, suficientemente grande para no sentirse pequeña, suficientemente tranquila para que el ruido de la noche que había afuera no llegara de forma que perturbara. Se quitó el vestido blanco. Se sentó en la cama con el Oscar en el regazo, con esa calidad de quietud que sigue a los momentos de mucho ruido, el silencio relativo de una habitación de hotel a medianoche, después de una noche que había tenido todo el ruido que esa noche podía tener. Pensó en Roma. Era inevitable. El Oscar era por Roman Holiday, era por los meses en las calles de Roma y en los estudios de la Paramount, era por la princesa Ana que había construido con William Wyler y con el equipo de esa producción y con Gregory Peck.
Era imposible sostener el Oscar en ese momento sin que Roma llegara también, con toda la especificidad de los recuerdos que produce el trabajo compartido en un lugar y en un tiempo que no pueden ser reproducidos. Pensó en el primer día de rodaje, en la forma en que Peck la había tratado desde ese primer día, no como la actriz desconocida que técnicamente era, sino como alguien que merecía estar ahí, que tenía derecho a ocupar el espacio que el papel le pedía que ocupara. Pensó en la decisión de Peck de insistir en que su nombre apareciera junto al de él en los créditos con el mismo tamaño, la misma prominencia, el mismo derecho a ser vista que él tenía después de una década de carrera. Pensó en lo que eso había significado para alguien que había pasado gran parte de su vida sintiéndose invisible. La confirmación de alguien que no tenía razones obvias para darla de que era suficientemente real para merecer ser vista. El teléfono sonó. Era la 1:15 de la madrugada. Audrey miró el teléfono durante un momento antes de responder, con la perplejidad natural de alguien que no esperaba una llamada a esa hora, y que en el estado de quietud de una habitación de hotel a medianoche tarda un segundo en procesar que el sonido es real. Respondió. La voz al otro lado era inconfundible. Era la voz que el mundo conocía de las pantallas, la voz que había pronunciado el monólogo de To Kill a Mockingbird 2 años antes con la autoridad de alguien para quien la justicia no era un concepto abstracto, sino una condición de existencia. Era la voz de Gregory Peck. Hola, dijo Peck, sé que es tarde. Audrey respondió algo, que no es tarde, que estaba despierta, las cosas que se dicen cuando alguien llama a la 1 de la madrugada, y uno quiere que sepan que la llamada no es una intrusión. Hubo un momento breve de silencio, no el silencio incómodo de alguien que no sabe qué decir, sino el silencio de alguien que sabe exactamente lo que quiere decir y que está eligiendo cómo decirlo. Luego Peck dijo lo que había llamado a decir. La llamada duró 3 minutos, no más. Peck era un hombre que conocía el valor de la economía verbal, que sabía que las cosas importantes no requieren mucho tiempo cuando están siendo dichas de la forma correcta, que la extensión de una conversación no es una medida de su importancia. Cuando la llamada terminó, Audrey se quedó con el teléfono en la mano durante un momento, luego lo puso en su lugar, y se quedó sentada en la cama con el Oscar en el regazo y la llamada en el espacio de la habitación, con esa calidad de quietud que sigue a las cosas que importan, que no requieren ser procesadas inmediatamente, porque son suficientemente reales para seguir siendo reales mañana y pasado mañana y todos los días siguientes. Lo que Peck dijo en esos 3 minutos no fue contado por Audrey en ninguna entrevista durante los años siguientes. No porque fuera un secreto que ella protegiera activamente, sino porque era de esas cosas que pertenecen al espacio privado de la experiencia, que cuando son sacadas de ese espacio pierden algo que solo puede existir dentro de él. Habló de Roman Holiday, no de la película en el sentido de la producción, de los días de rodaje, de las escenas específicas. Habló de lo que la película había sido para él en un sentido que iba más allá del trabajo, de lo que había significado estar en Roma en esos meses con ese guión y con esa historia, y con Audrey Hepburn construyendo a la princesa Ana de la forma en que la había construido. Dijo que había cosas que uno sabía desde el primer día de trabajo con alguien, no sobre la película, no sobre si la película iba a funcionar o no, sino sobre la persona. Sobre lo que esa persona tenía que produciría algo que no podía ser producido de otra manera. Y que desde el primer día de rodaje de Roman Holiday, había sabido que lo que Audrey tenía era de ese tipo, el tipo que no se aprende y no se construye, y que cuando aparece en una pantalla, el público reconoce aunque no sepa exactamente qué está reconociendo. Dijo que el Oscar era justo, no en el sentido burocrático de la justicia de los premios, que era una conversación que no le interesaba. En el sentido de que lo que Audrey había hecho en esa película merecía ser reconocido de la forma más visible disponible, y que el hecho de que así hubiera ocurrido era una de las pocas veces en su experiencia en que el reconocimiento y el mérito habían coincidido con la precisión suficiente como para ser llamado justo sin ironía. Y dijo una tercera cosa. La tercera cosa era la que había requerido la llamada a la 1 de la madrugada, la que no podía haber sido dicha en ninguno de los contextos de la noche anterior,
ni en el teatro, ni en las celebraciones, ni en el intercambio breve que habían tenido en alguna de las fiestas. Era la cosa que solo podía ser dicha en el silencio de una habitación de hotel a medianoche, entre dos personas sin la presencia de nadie más. Esa tercera cosa es la que Gregory Peck mencionó en 1995, en una entrevista que estaba siendo grabada para un documental sobre el cine clásico de Hollywood, y que el periodista que la realizaba guardó durante 15 años antes de incluirla en el libro que publicó en 2010. La entrevista de 1995 fue una de las últimas que Peck dio en su vida. Tenía 79 años. Llevaba décadas siendo lo que había sido desde los años 40. La conciencia moral de Hollywood, el hombre cuya integridad era tan consistente, que se había convertido en parte de su identidad pública de una forma que ya no era separable de quién era como persona. El periodista era un hombre llamado Richard Schickel, un crítico e historiador del cine que había pasado décadas documentando el Hollywood clásico, y que había desarrollado la habilidad específica de hacer que los actores hablaran de cosas que normalmente no hablaban, no a través de la presión sino a través de la paciencia, de la disposición a esperar el momento en que la conversación encontraba su propio camino hacia lo que quería decir. La entrevista cubrió décadas de carrera. Spellbound, Gentleman's Agreement, To Kill a Mockingbird, las películas que habían definido la trayectoria de Peck y que habían producido la imagen que el mundo tenía de él. Schickel conocía el material, había hecho su trabajo, llegó con preguntas que iban más allá de lo superficial. Roman Holiday llegó naturalmente, como llegaba siempre en las conversaciones sobre la carrera de Peck. Era inevitable, era la película más querida de las que había hecho, la que más personas asociaban a su nombre junto con To Kill a Mockingbird, la que había producido la imagen de él en la Vespa con Audrey, que seguía siendo reproducida décadas después con la persistencia de las imágenes que capturan algo que trasciende su momento. Peck habló de Roman Holiday con la fluidez de alguien que ha hablado de ella muchas veces y que ha encontrado la forma de hacerlo que es honesta, sin ser más reveladora de lo que él ha elegido ser. Habló de William Wyler, de la decisión de compartir créditos con Audrey, de Roma en verano, las cosas que había dicho antes, en los términos que había encontrado para decirlas. Y luego Schickel preguntó por la noche del Oscar, no por la ceremonia en general, por lo que Peck había hecho esa noche, por lo que había sentido cuando el nombre de Audrey fue anunciado, y cuando ella subió al escenario a recoger el premio por una película en que los dos habían trabajado juntos. Peck hizo una pausa. Era la pausa que Schickel había aprendido a reconocer en las entrevistas con personas que tienen cosas que decir y que están decidiendo punto de esas cosas decir. No la pausa del que no sabe qué decir. La pausa del que sabe exactamente qué decir y está eligiendo la versión que va a ofrecer. Dijo, la llamé esa noche. Schickel esperó. Peck dijo, era tarde, pero había una cosa que necesitaba decirle y que no podía esperar a otro momento. Schickel esperó de nuevo, con la paciencia de alguien que ha aprendido que en este tipo de conversaciones la presión interrumpe lo que la paciencia permite. Peck miró un punto que no estaba en la habitación donde estaban haciendo la entrevista. Luego dijo la frase que Schickel guardó durante 15 años, y que cuando finalmente publicó en 2010 fue leída por las personas que estudiaban ese periodo del cine con la atención de algo que ilumina retrospectivamente cosas que habían estado ahí pero que no habían sido vistas completamente. La frase era esta. Le dije que lo que había hecho en esa película no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera, y que por eso lo único que podía hacer era llamarla a la 1 de la madrugada y decírselo directamente, porque ese tipo de cosas si no se dicen en el momento se quedan sin decir para siempre. Lo que Peck había visto en Roman Holiday, y que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera, era algo que los críticos de la época habían intentado describir con el vocabulario disponible, y que ninguno había capturado. Completamente. No era talento en el sentido técnico del término. Peck había trabajado con actrices de talento técnico extraordinario durante su carrera, y sabía reconocerlo, y sabía también que el talento técnico, aunque necesario, no era suficiente para producir lo que Audrey producía en esa película. No era belleza en el sentido en que Hollywood usaba esa palabra,
que era generalmente el sentido de la conformidad con un tipo específico de apariencia que la industria había definido como deseable. Audrey no era bella en ese sentido. Era otra cosa, algo que la cámara capturaba de una forma que la presencia física directa no producía exactamente de la misma manera, algo que ocurría en el encuentro específico entre su forma de existir en el espacio y el ojo de la lente. Lo que Peck había visto, y que no tenía nombre, era más parecido a lo que ocurre cuando alguien es completamente lo que es frente a una cámara, sin filtro, sin la distancia entre la persona y lo que la persona está mostrando que la mayoría de los actores, incluso los muy buenos, mantienen de formas que son invisibles para el público pero que la cámara registra como una ligera opacidad, como algo que está entre lo que se ve y lo que está detrás de lo que se ve. Audrey no tenía esa opacidad. Lo que la cámara veía era lo que había, no en el sentido de que no había construcción artística, que la había y era considerable, sino en el sentido de que la construcción artística y la persona que la hacía eran indistinguibles una de la otra, que el personaje y Audrey eran la misma cosa de una manera que la mayoría de los actores nunca logran completamente, porque la mayoría de los actores, en algún nivel, están mirando al personaje desde afuera mientras lo construyen. Audrey construía desde adentro, desde un lugar que Peck reconocía como real, como el lugar donde las cosas que importan en el trabajo artístico tienen que originarse para que el trabajo sea lo que puede ser en lugar de lo que normalmente es. Eso era lo que no tenía nombre. Y eso era lo que había llamado a decirle a la 1 de la madrugada, porque ese tipo de cosas si no se dicen en el momento se quedan sin decir para siempre. Audrey no habló de la llamada en entrevistas durante los años siguientes. Era consistente con su forma de manejar las cosas que importaban, que era no manejarlas públicamente, guardarlas en el espacio donde podían seguir siendo lo que eran sin ser reducidas por la exposición. Pero había algo que cambió después de esa llamada en la forma en que Audrey hablaba de Roman Holiday cuando el tema aparecía inevitablemente en las conversaciones y en las entrevistas. No en lo que decía, que era consistente con lo que había dicho antes, las anécdotas del rodaje, la descripción de trabajar con Wyler, el recuerdo de Roma, sino en algo más sutil, en la calidad de cómo lo decía, en la forma en que el nombre de Peck aparecía en esas conversaciones. Las personas que la conocían bien, que habían hablado con ella muchas veces sobre ese periodo de su carrera, notaban que cuando el nombre de Peck llegaba, había algo en Audrey que se asentaba ligeramente, que encontraba una quietud específica, la quietud de alguien que está tocando algo que tiene peso real, y que por eso requiere una forma diferente de ser sostenido. No era emoción visible, no era el tipo de reacción que llama la atención, era algo más interno, más tranquilo. La respuesta de alguien que tiene un recuerdo que importa, y que cuando ese recuerdo es tocado por la conversación, lo reconoce sin necesitar expresarlo de formas que lo hagan visible para los demás. La llamada de la 1 de la madrugada del 25 de marzo de 1954 vivió en Audrey de esa forma, como uno de esos recuerdos que no se cuentan porque son suficientemente reales para no necesitar ser contados, que existen en el lugar donde existen las cosas que una persona sabe sobre sí misma, y que no requieren validación externa para seguir siendo verdaderas. Gregory Peck y Audrey Hepburn se vieron varias veces en los años siguientes. Los eventos de la industria, las galas, las funciones de beneficencia que Hollywood producía con la regularidad de una institución que necesita verse a sí misma. Se saludaban con la calidez de personas que tienen una historia, y que en el momento de estar juntos, esa historia está completamente presente, aunque no sea nombrada. En 1988, como el mundo del cine ya sabía, Audrey había cruzado el Atlántico para sorprender a Peck en la ceremonia del George Eastman Award en Rochester. Había viajado desde Suiza sin anunciarse. Había guardado el secreto con la precisión de alguien que sabe que la sorpresa tiene que ser completa para ser lo que quiere que sea, y en ese auditorio, frente a 300 personas, había dicho lo que tenía que decir sobre lo que Peck había significado para su carrera y para su vida. Ese momento, que el mundo conocía, era la versión pública de algo que había comenzado mucho antes. Había comenzado en Roma en 1952,
En los primeros días de rodaje de una película sobre una princesa que quería ser libre por un día, había continuado en la decisión de Peck de insistir en que el nombre de Audrey apareciera con el mismo tamaño que el suyo en los créditos. Había tomado una forma específica en la noche del 25 de marzo de 1954, cuando el teléfono había sonado a la 1 de la madrugada en una habitación del Hotel Beverly Hills. Lo que Audrey había dicho en Rochester, lo que había viajado 3000 millas para decirle a Peck frente a las personas que importaban en la industria, era la versión elaborada y pública de lo que Peck había dicho en 3 minutos a la 1 de la madrugada. Era el reconocimiento devuelto, la gratitud que había estado buscando la forma correcta de ser expresada durante 34 años, y que finalmente la había encontrado en el escenario del George Eastman Museum. En 1993, Audrey Hepburn murió en Tolochenaz, Suiza. Tenía 63 años. La noticia llegó a Peck en Beverly Hills, en la casa que compartía con Veronique, la mujer con quien llevaba décadas construyendo la vida estable que su temperamento necesitaba, y que su primer matrimonio no había podido darle. Peck recibió la noticia como se reciben las noticias que tienen suficiente peso como para no ser procesadas inmediatamente, con la quietud de alguien que necesita tiempo antes de saber qué hacer con lo que acaba de recibir. Fue elegido para dar el discurso en el funeral de Audrey en Tolochenaz. Era un honor y era también evidentemente una de las cosas más difíciles que se le podían pedir, no porque no supiera qué decir, sino porque saber qué decir y poder decirlo son dos cosas diferentes cuando lo que hay que decir tiene el peso específico de 40 años de historia compartida. El 24 de enero de 1993, Gregory Peck se puso de pie frente al micrófono en la iglesia de Tolochenaz. Empezó a hablar, y en algún punto del discurso, como el mundo que lo vio sabe, algo en él cedió, lloró. No con la contención elegante que los hombres de su generación usaban cuando la emoción los alcanzaba en público. Lloró de verdad, con el cuerpo entero, con el tipo de quiebre que ocurre cuando algo que ha estado contenido durante mucho tiempo encuentra finalmente la grieta por donde salir. Las personas que estaban en esa iglesia vieron a Gregory Peck llorar. Entendieron que lo que Peck sentía por Audrey Hepburn no era solo lo que una carrera compartida produce entre dos personas que se respetan, era algo más antiguo y más profundo que eso. Lo que nadie en esa iglesia sabía, porque nadie lo había contado todavía, era la llamada de la 1 de la madrugada del 25 de marzo de 1954, la llamada que Peck había hecho porque había una cosa que necesitaba decirle y que no podía esperar a otro momento. La llamada que había durado 3 minutos y que había dicho lo que ese tipo de cosas necesita ser dicho, directamente, sin la mediación de los contextos sociales que hacen que las cosas importantes sean más fáciles de no decir que de decir. Ese quiebre en el funeral de Audrey tenía esa historia detrás. Tenía 40 años de historia detrás, que empezaban en Roma en 1952 y que pasaban por la noche del Oscar y por Rochester en 1988, y por todos los encuentros intermedios y por la forma en que dos personas que han compartido algo real, se miran cuando se encuentran, con la conciencia de que lo compartido sigue estando ahí, independientemente del tiempo que haya pasado. La entrevista de 1995 fue grabada. Schickel la guardó. En 2010 la publicó en el libro que había estado escribiendo sobre el Hollywood clásico, con el contexto necesario para que la frase de Peck tuviera el sentido que tenía. La frase fue leída por las personas que estudiaban ese período y por las personas que simplemente amaban las películas de ese período, y que encontraban en esa frase algo que iluminaba retrospectivamente lo que habían visto en la pantalla, sin haber sabido exactamente qué estaban viendo. Le dije que lo que había hecho en esa película no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera, y que por eso lo único que podía hacer era llamarla a la 1 de la madrugada y decírselo directamente, porque ese tipo de cosas, si no se dicen en el momento, se quedan sin decir para siempre. Esa frase era la explicación de muchas cosas. Era la explicación de la decisión de compartir créditos en 1952, que no había sido un gesto calculado de generosidad profesional, sino la respuesta natural de alguien que había visto desde el primer día
que lo que Audrey tenía merecía ser reconocido de la forma más visible disponible. Era la explicación de la llamada de la 1 de la madrugada, que no había sido una llamada de celebración, sino la necesidad de decir algo que solo podía ser dicho, en el silencio de una habitación de hotel a medianoche, entre dos personas sin nadie más. Era la explicación del quiebre en el funeral de Tolochenaz, que no era solo el dolor de la pérdida, sino el peso acumulado de 40 años, de algo que no tenía nombre en ningún idioma que Peck conociera, pero que había estado completamente presente desde el primer día. Y era también la explicación de por qué Audrey había viajado 3000 millas en secreto para estar en Rochester en 1988, de por qué había guardado el secreto con tanta precisión, de por qué había querido que la sorpresa fuera completa, porque ella también lo sabía. Había sabido desde la 1 de la madrugada del 25 de marzo de 1954, cuando el teléfono había sonado en su habitación del Hotel Beverly Hills, y la voz inconfundible de Gregory Peck había dicho que había una cosa que necesitaba decirle, y que no podía esperar a otro momento. Ese tipo de cosas, si no se dicen en el momento, se quedan sin decir para siempre. Peck las había dicho. Y Rochester, 34 años después, había sido la forma de Audrey de devolver lo que había recibido esa noche, de cerrar el círculo de la forma que el círculo merecía ser cerrado, frente a las personas que importaban, con las palabras que habían estado esperando ser dichas desde Roma. Hay una fotografía de la noche del Oscar de 1954, no de Audrey en el escenario, que hay muchas de esas. Una fotografía tomada en alguna de las celebraciones posteriores, en uno de los espacios donde Hollywood se dispersó después de la ceremonia. En la fotografía aparecen varias personas, el tipo de foto de grupo que se toma en ese tipo de noches, con el flash y las sonrisas, y el Oscar visible en algún punto del encuadre. Gregory Peck está en el borde derecho de la fotografía. Está mirando hacia donde está Audrey, que está en el centro. No está mirando a la cámara, que es hacia donde está mirando el resto de las personas en la fotografía. Está mirando a Audrey con la atención sostenida de alguien que tiene algo que decir, y que está calculando cuándo y cómo decirlo. La fotografía fue tomada antes de la 1 de la madrugada, antes de la llamada. Antes de los 3 minutos y de la frase que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. Pero la mirada en esa fotografía es ya la mirada de alguien que sabe que va a hacer la llamada, que sabe que hay una cosa que necesita decirle, y que no puede esperar a otro momento, que sabe que ese tipo de cosas si no se dicen en el momento se quedan sin decir para siempre. Y Gregory Peck no era el tipo de hombre que dejaba que las cosas importantes se quedaran sin decir. Suscríbete para más historias del Hollywood clásico que el tiempo casi dejó en silencio.